También era Sí. un gran problema porque vendían mucha pornografía, drogas, o sea, armas. Tristemente se ha disminuido mucho el presupuesto para la cultura. Yo lo lamento porque sé que como política pública es una herramienta poderosísima. Y la política hoy en día es muy agresiva, Marco. La política se ha tornado en México muy agresiva. Bienvenidos a La Res Pública. Aquí desmenuzamos la verdad. ¿Qué tal, amigos y amigas de La Res? Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más, en un episodio más de La Res Pública, que en esta ocasión, como se los habíamos adelantado, tenemos una gran invitada, ya la tuvimos por radio, y hoy en este podcast de La Res Pública, la licenciada Paulina Aguado, quien muy amablemente nos ha recibido. Licenciada, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos en muchísimas gracias, encantada de verdad. Este es su estudio, Muchas su gracias. casa. La verdad es que muy privilegiada de tenerlos aquí y saludar a su auditorio. Muchas gracias. Y como siempre, pues me acompaña en la conducción mi querida compañera y amiga Lili. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te va? Muy bien, amigo, muchas gracias y súper contenta. Pau, muchas gracias por recibirnos a este lugar tan íntimo y que es parte de lo que hablamos en la red, que puedan conocer a todas estas personas que han estado haciendo cambios importantes en la política, pero que vean lo que hay detrás, que hay en la persona, en los gustos, y yo estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por abrirnos la puerta de todo estudio. Muchas gracias, Lili. Al contrario, Marco. Gracias a ustedes. Bueno, y justamente estando en este espacio hemos descubierto muchas cosas que estoy seguro poca gente, o no muchas, saben en torno a la persona de Paulina Aguado. Por ejemplo, este gusto por la pintura. Y tal vez podríamos abrir conversación, licenciada, ¿de dónde viene este gusto por la pintura, por la creación, por las artes? ¿De dónde nace en usted? Gracias, Marco. Mira, mi mamá es pintora y da clases de pintura desde que yo tengo uso de razón. Empecé a tomar clases de pintura con ella a los 3 años y de ahí no me dejó salir hasta los 15, que ya medio me rebelé. Dije, ¿saben qué? Yo ya renuncio. A tal grado, fíjate, que yo decía, es que alucino la pintura, alucino el arte, alucino las exposiciones, porque mi mamá nos llevaba bien chiquitos a la Casa de Cultura Mena, nos llevaba caminando porque vivíamos muy cerca del centro histórico y nos llevaba a todas las exposiciones de los artistas de aquel entonces, el maestro Ayesh, que fue su maestro. Estábamos ahí sentaditos viendo cómo les daba clases a todos en la Casa Mena. Compartí con el maestro Adolfo X Blanco Papá, con grandes figuras de la plástica queretana de aquellos tiempos. Su maestro fue Águila Herrera, por ejemplo. Entonces era un Querétaro muy pequeñito y el sector cultural pues también era pequeño. Más pequeño. Sí, más pequeño, pero éramos los mismos en todos lados, ¿no? Y era mi mamá con sus 4 hijos en todos lados, desde el más chiquito, somos 4 hermanos, hasta la más grande acompañándola, pues porque era una manera también de involucrarnos y de cuidarnos, ¿no? Porque en aquel entonces no se usaba tanto que estuvieras, que las mamás te dejaran en casa, sino que más bien era para cargar todos. con todos los chiquillos, carriola, todo, y vámonos. Y así es como nos inculcó mucho esta disciplina del arte. Estuve en clases con ella, después me rebelé, me salgo, y al año dejé de pintar un año y al año solita puse mi estudio. Fíjate, ya cuando deja de ser una imposición, Sí. como adolescente, pues ya me empieza a gustar, sale esa parte de mí, ya por iniciativa propia, monto mi estudio, empiezo a pintar solamente caballos y toros. Me gustaban mucho los toros, ya no pinto tanto toros, pero tuve mi momento de pintar el arte taurino y me enfoqué en caballos a partir de ese momento. Ya años después, a raíz de que me regalaron un pavo real, mi hermana, que les regalaron a ella, es que estuve viviendo con el pavo real y empecé a admirarlo y me di cuenta pues, que era imposible no poder intentar plasmarlo. Claro. Y empecé a generar todas estas colecciones que ya voy en la 9ª, que se llaman Equino Real y que fusionan el caballo con el pavo real, y todas mi temática y mis series y mis colecciones han sido vinculadas a estos 2 temas. Sí he pintado otras cosas, ¿no? Me han encargado, una vez me encargaron pintar al Polista Müller
y le hicimos su retrato jugando polo, bodegones, hay quien me dice, oye, no, Pau, yo quiero flores, ¿no? Y claro que lo hacemos, pero la especialidad desde hace muchos años son solamente pavos reales y caballos. Y así es como surge el cariño por la pintura. Ya yo que llegué a alucinar las exposiciones, por lo que nos llevaban siempre, después terminé vinculada y apasionada de hacer museos, de hacer exposiciones, de ser gestora cultural de todas estas disciplinas, y pues me aficioné y se convirtió en mi mayor alegría, ¿no? Hasta la fecha, hasta la fecha. De verdad que qué interesante, porque yo quisiera preguntar en qué momento, viviendo en este mundo que a mí me parece fascinante, el mundo del arte, la pintura, ahorita te vamos a preguntar cuántos libros ayudaste con la edición, y en qué momento cruzó por tu vida estar entonces como servidora pública y empezar a estar hoy en la política levantando la mano y haciendo cambios. ¿Qué fue lo que cambió? Pues yo empecé a trabajar en el servicio público cuando tenía 17 años. Me hicieron favor de invitarme al Instituto Municipal de la Juventud, de auxiliar, del auxiliar, del auxiliar, del auxiliar. Estudiaba en ese momento, empezaba la carrera de Derecho en la UAC, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces me iba muy temprano a las 7 de la mañana a estudiar, saliendo de la UAC, en mi horario de entrada a la Secretaría, en aquel entonces Instituto de la Juventud, era a las 2 de la tarde, que era cuando salía de la escuela, me llevaba un lunch, ahí comía en la dependencia y trabajaba toda la tarde y los fines de semana, como hasta las 10 de la noche salía yo de chambear, pero me dieron la oportunidad, que era lo más importante, que yo quería pues aprender del servicio público, vincularme y empezar desde abajo a aprender, a conocer. Entonces empezamos de esa manera y poco a poco me fui ganando ciertos espacios. Primero fui auxiliar del área de bienestar cultural del Instituto de la Juventud, luego fui directora del área de bienestar cultural y de ahí me invitaron a crear un proyecto externo a la juventud, que era la creación del Jardín Queretano de los Artistas en el Jardín Guerrero. No sé si recuerden, pero en aquel entonces el Jardín Guerrero tenía un problema muy delicado de inseguridad y de prostitución infantil y juvenil. Uh-huh. Era un problema que teníamos en Querétaro complejo y que muy atinadamente con seguridad, con infraestructura, con invertirle al Jardín Guerrero, pero sobre todo de la mano de la cultura le pudimos dar la vuelta a ese tipo de problemas. Me ha tocado formar parte de muchos proyectos en donde el principal objetivo pues es atacar estas problemáticas sociales y transformar el espacio y el tejido social, ¿no? Y en ese momento me pidieron encabezar este proyecto que convocó a muchos artistas, me pidieron que yo los representara como presidenta de la ACE. Uh-huh. Era yo la más chiquilla, ahí votaron por mí Juan Muñoz, el maestro Carlos de Olarte, el maestro Alejandro Fonbabre, que en aquel momento pues eran las figuras, sí, y claro, siguen siendo, ¿no? Bueno, son de nuestros principales artistas. Rubén Maya votó por mí, por ejemplo, ¿no? Y yo me sentí muy honrada, yo los conocía porque desde chiquilla andaba ahí con ellos, con la banda de los artistas grandes, ¿no? Y pues yo les tenía mucho cariño y sobre todo creo que vieron en mí la posibilidad del tiempo de decir, bueno, pues esta chavilla tiene tiempo, que sea la que nos represente y la que se ponga a trabajar por la asociación y vincule todo, ¿no? Y propiamente del gobierno, pues también me encomendaron el proyecto que era montar un jardín de arte, o sea, poner exposición sábados y domingos con caballetes, con música, con actividades culturales para rescatar el Jardín Guerrero. Simultáneamente se le metió obra, iluminación y con eso pues levantamos la zona. En aquel momento, pues realmente lo turístico era Plaza de Armas solamente y de pronto el Jardín Cenea por la tradición, pero ya eran como hasta el Jardín Cenea, ¿no? Y sí, al Jardín Guerrero pues no iba mucha gente, era como muy gris el lugar, siendo tan bonito, pues era tan chico Querétaro que no teníamos pues ni restaurantes ni cafeterías ahí, sí, entonces empezó a detonar cafeterías, restaurantitos. Ya encaminados me encargaron el proyecto de la Galería Municipal, creamos la Galería Municipal, aunado a eso el equipamiento y rescate del Cineteatro Rosario Solano, que ya estaba activado, pero se había dejado caer, estaba abandonado. Después me encargaron todas las exposiciones de arte en el espacio público. Al ver el éxito del Jardín Queretano,
logramos seguir llevando a cabo proyectos de intervención de rescate, y el siguiente fue toda la Alameda, todo el rescate de la Alameda con el arte, con la exposición esta que hay al aire libre. Fotográfica, ¿no? Todo ese proyecto me tocó lanzarlo a mí de origen, y también en ese momento la Alameda pues era un tianguis Una cosa, Enorme. sí, enorme. sí, me acuerdo. Ya también era Sí. un gran problema porque vendían mucha pornografía, drogas, o sea, armas. De ahí cuando se levanta el tianguis, pues resulta que había otro tipo de temas muy complejos, ¿no? Que por eso mismo se tuvo que regenerar el espacio público. Nos fue muy bien también con ese proyecto, todas las exposiciones en el acueducto, intervenir Querétaro como para ampliar la cultura, crecerla y darle a Querétaro pues otra vida, ¿no? Y todos esos proyectos pues realmente fueron de muchísima satisfacción, porque sí me tocó ver un Querétaro creciente, que iba creciendo al nivel también de la oferta cultural. Trajimos la primera exposición a los arcos, por ejemplo, la de Libertad en Bronce de Leonora Carrington, Felgueres, Rojo, Cirlo, Gerso, pues, artistas impresionantes, ¿no? Que no habían estado nunca exponiendo aquí en Querétaro, y pues los trajimos al acueducto, y historias muy bonitas que nos permitieron aprender mucho y crecer, y luego aventarnos proyectos más fuertes como el Teatro de la Ciudad, todo el rescate del Teatro de la Ciudad, completo desde cero lo volvimos a hacer. Rescatamos toda la vieja estación del tren con todo el complejo de la otra banda. 56 recintos, ¿no? Sí, Estaba sí, ya son escuchando, 56 sí. los espacios públicos. Y para ti, ¿cuál fue el más emblemático que dijiste? Es que voy por hasta que se logró. Híjole, yo creo que, mira, entre el Teatro de la Ciudad, todo el complejo de la vieja estación del tren con la reactivación cultural y el Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, la Casa del Guapango en San Joaquín también fue preciosa, ese proyecto es precioso. Pero uno que yo veía desde niña, porque andaba en bicicleta por el centro con mis primos siempre, era el Museo de Arte Contemporáneo. Veía yo el Templo de la Cruz, porque de pronto íbamos allá a misa o paseábamos por ahí, y yo veía ese espacio abandonado, el ala derecha del templo, que en su momento era todo el complejo religioso, ¿no? Sí. En la época de la Reforma se les retiran las propiedades a la iglesia, luego se les regresa, solo se les regresa el templo a la iglesia, pero edificios como en el que está ahorita el museo se quedan para escuelas públicas, en una escritura y en un convenio nacional del gobierno federal. Entonces forman a ser parte del gobierno federal cientos, miles de edificios en todo el país, pero luego se asignan a educación, y luego algunos pues entran en el abandono, como era el caso. Uh-huh. Ahí fue una escuela que luego tienen que evacuar porque se estaba con peligro a derrumbarse. Sí, recuerdo que hicieron una evacuación por ahí. Sí. Y entonces movieron la escuela, dejaron el edificio apuntalado, abandonado, nada más para que no se cayera, ¿no? Con la estructura de vigas, y se quedó ahí, en el abandono. Y a mí me llamaba mucho la atención, pues ya traía yo la experiencia de cómo crear espacios nuevos importantes en cultura, pues te rescatan toda la zona y les das otra vida completamente, ¿no? Entonces el museo le vino a dar también a esa zona, pues principalmente seguridad. Yo con lo que siempre he vinculado estos proyectos es con el tema de la seguridad, porque son como faros, ¿no? Que prendes y que activan que la gente, el propio ciudadano, tome el espacio, le dé luz, le dé vida, le dé movimiento. Entonces, por ende, los malandros se asustan y se van, ¿no? Ahí teníamos un problema también porque se metían muchas personas en situación de calle a vivir al espacio, y ya era pues insalubre, porque no había baños, obviamente, ¿no? Y al lado, que está una primaria pública, pues no había ventanas en el recinto, y de pronto los niños amanecían con personas en situación de calle, sin ropa o viviendo ahí, ¿no? Sí, temas bien complicados que siempre nos denunciaban. O sea, si era un tema recurrente de metan seguridad, cierren. No me pregunten cómo siempre se cerraba, siempre se ponían rejas, y siempre había gente. Entonces, bueno, logramos rescatar ese espacio que a mí me parece de los más importantes, porque por el rescate histórico, que
fue cuartel de guerra de Maximiliano, que fue el primer colegio de propaganda FIDE en América. Muy poca gente lo sabe, pero en el convento de la Santa Cruz parte la religión cristiana de todas las Altas Californias y de América. Entonces, pues, tiene una presencia y una importancia histórica interesantísima. Es un lugar que tenemos que es una joya de Querétaro y de México, ¿no? Por la trascendencia del lugar. Y pues hoy es un gran museo, es el museo de arte contemporáneo más grande público de México, ¿no? Entonces Hemos hablado de las artes, licenciada, muy particularmente la pintura. Dicen que la política también es arte, o para saber hacer política hay que saber de arte. ¿Qué reflexión le genera a usted justamente el hacer política con esta trayectoria en el mundo de las artes? ¿Le ha resultado ser una fortaleza? ¿Le ha resultado restarle méritos frente a terceros? ¿Cómo vincular el arte con la política? Pues es totalmente vinculante. Yo creo que hasta hacen un equilibrio perfecto. ¿En qué sentido? En que México pues, es un país de suma riqueza cultural, nos rigen las tradiciones, nos rigen valores y civilizaciones históricas que nos han construido como nación y de lo cual parte mucho lo que somos y de lo que hacemos. Y a mí el arte me ha permitido comprender con mucha sensibilidad las causas de la ciudadanía. Creo que el arte te sensibiliza y te permite sentir realmente lo que las personas requieren para convivir en comunidad, para estar en paz y realmente vivir una paz social, que es lo que todos anhelamos en México, que es creo que la principal lucha que tenemos ya desde hace mucho tiempo. Hoy es el crimen organizado contra lo que nos enfrentamos, ¿no? Y se habla completamente de que si nosotros tuviéramos orquestas infantiles en comunidades y tuviéramos lleno de casas de cultura un estado, una nación, pues tendríamos otro tipo de situación. Verdaderamente estaríamos otro país, ¿no? Tristemente se ha disminuido mucho el presupuesto para la cultura. Yo lo lamento porque sé que como política pública es una herramienta poderosísima. Y la política hoy en día es muy agresiva, Marco. La política se ha tornado en México muy agresiva. Yo hoy que me dedico a ser regidora, anteriormente a ser diputada federal y me enfrenté en San Lázaro contra todas estas adversidades de la imposición de nuevas leyes que no están probadas, que no están medidas, que de pronto hasta parecen caprichos políticos y que a veces solamente van por el interés del control del poder. Empiezas a ver pues cómo se merman las libertades, ¿no? Cómo se merma la libertad de expresión, cómo se merma la libertad al deporte, la libertad a la salud, a la seguridad. Y ahí es en donde tiene que entrar la sensibilidad en los políticos, que yo hoy pienso que está muy carente. O sea, sí encuentro una generación de política nueva que en su mayoría tiene que ver o está vinculada a la corrupción, a la que nos hemos acostumbrado lamentablemente como mexicanos. Los jóvenes hoy te dicen, pero es que todos los políticos roban, todos los políticos son corruptos, todos los servidores públicos hacen tranzas, ¿no? Y esa es una realidad a la que nos enfrentamos como percepción, no solamente como mexicanos, sino a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo nos ve el mundo? Pues nos ven así, nos ven inmersos en un tema de delincuencia organizada terrible, vinculado a la política, ¿no? Y esa es la lucha con la que nos enfrentamos hoy. A mí me apasiona mucho, yo le tengo mucha fe a México. Yo creo que esta época y estas circunstancias van a tener que transformarse porque siempre hemos tocado fondo. Siempre hemos históricamente tocando, sí, siempre hemos tocado fondo. A México nos han sacudido muchas veces, ¿no? Muchas veces nos han sacudido y hemos logrado dar la vuelta. Somos muy creativos y eso también me parece muy artístico. Fíjate cómo desde nuestra manera de ser nos logramos transformar, transitar y logramos cambiar y dar giros extraordinarios. Por eso es que me involucro, por eso es que participo, por eso es que hoy día lucho por drenajes. Hoy se cambió completamente mi radar, ¿no? Sí. De hacer museos. Ahora hago drenajes. Ayer estuve recorriendo. Defiendes colonias. Sí, ayer recorrí el drenaje de San Pablo, que llevo luchando por el drenaje de San Pablo desde hace 1 año, 7 meses. Bendito sea Dios, ya está la obra en marcha.
ha sido bien desgastante la petición, la gestión, pero ya está ahí, ¿no? Pero ¿por qué resultaría desgastante la petición para una obra pública? Porque entiendo, pues es una de las finalidades últimas de un ente como el municipio, acercar obras, mejoras en beneficio de la ciudadanía. Entonces, en mi lógica, ¿por qué sería complejo el gestionar una obra de esta naturaleza? Pues porque hoy los presupuestos públicos se enfocan más a lo electorero. Y lo electorero de pronto puede ser el espectáculo, la caja china de usar el fútbol, por ejemplo. Creo que es un camino equivocado. Yo siempre lo he dicho, incluso a las autoridades, les digo, no, hombre, si quieres ganar elecciones, haz obra pública, resuélvele a la gente su calidad de vida, mejórale su condición. Pero hay quien piensa diferente, hay políticos y partidos que dicen, ¿sabes qué? Es que hacer un drenaje es enterrar el dinero. Es que es porque justo, no se ve. porque no se ve, ¿no? Pero yo les digo, a ver, no, el problema del drenaje en Querétaro es un problema terrible porque ya estamos enterrando personas, mano. O sea, las últimas lluvias cobraron vidas. Ahí en San Pablo, por ejemplo, pues cuando la ciudadanía me buscó, los vecinos ya traían dos vecinas que habían perdido la vida por infecciones, porque diario estaban consumiendo ese drenaje, esas Olor fétido infecciones. de las aguas negras. En la esquina una clínica, ¿no?, pública, con eso todos los días, porque no era un problema de lluvia, Sí. era un problema de diario. Permanente. Y es un problema que ya tenemos casi en todo Querétaro. Yo les digo, a ver, ya no pueden estirar la liga, ya no pueden decir que esto se lo pueden patear el balón ahora sí que a la siguiente administración, porque esto ya es un problema de salud pública en general. Si tú vas al centro histórico, si vas a los mercados, si vas a las colonias populares, a las comunidades, es un problema justo porque lo iban Pateando, a ver, luego. Esperando que otra administración lo resuelva. Esperando a que otra administración lo resuelva. Eso vinculado pues a la irresponsabilidad de estar autorizando usos de suelo desmedidos, administración tras administración. Yo te doy el permiso de hacer tus 300 casas, tus 2,000 casas, tus 13,000 casas, y ya le dejo la bronca al que sigue, ¿no? Sí. Porque yo me voy en 2 años, y para cuando pegue tu desarrollo, yo ya no voy a estar. Para cuando falte el agua, yo ya no voy a estar. Para cuando falte la movilidad, yo ya no voy a estar. Para cuando falte la electricidad, yo ya no voy a estar. Entonces ahí te dejo el problema. Es complejo, ¿no? El pensar que todo el tiempo hay un cálculo político en la toma de decisiones. O sea, que no es una toma de decisiones, ya lo de todos colores, no de nadie en particular, sino que, o sea, uno como ciudadano pudiera pensar que la toma de decisiones es en beneficio simple y llanamente de la ciudadanía, pero no. Siempre hay un cálculo político muy maquiavélico. Es perverso. La política es perversa. Creo que en Querétaro ha habido el equilibrio, ha habido contrapesos, por eso las alternancias son tan positivas. Si se fijan, la historia de Querétaro es de alternancia en los últimos años. Eso nos ha permitido, ¿no?, marcar con un voto el castigo a quien no nos cumplió. Eso a mí digamos que me mantiene tranquila, porque yo sí percibo al Querétaro de hoy contemporáneo con esa actitud, así de, muy bien, pero nos vemos a las urnas, ¿no? Y eso hace como que o reparen el daño, o le entren, o de plano digan, pues va, ¿no? Y ahí es donde se dan los cambios. Entonces sí, claro que hay este tipo de estrategias políticas que no siempre son las ganadoras, ¿no? Y ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido, ya hemos visto que pues se maquilla, se barniza y se pierde, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí están las consecuencias que afortunadamente un Querétaro crítico que tenemos y participativo, pues reacciona. En Querétaro la gente reacciona. Por eso yo me mantengo en la política. Si yo pensara que todo está perdido, pues la verdad no me estaría arriesgando tanto, porque ya es un deporte de riesgo, ¿eh? Sí, empieza a ser un deporte de riesgo. Sí, claro, y sobre todo, justo lo que dicen de política, hay seguramente algún joven o alguien que dice, no, ¿para qué me involucro? La política no, y creo que también por ahí va una de las mejores estrategias que ha tenido el Movimiento Ciudadano con estas nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué le están mostrando a los jóvenes para que vuelvan a creer en esta parte política? Pues mira, de entrada creo que
la visibilidad, pero una visibilidad real, no como de pronto perciben otros partidos a los jóvenes, que cargan las sillas en el evento, hacen la parte de la talacha. La activación en los Eso no- semáforos. Sí, eso no tiene nada de malo, pero no es tomar en serio a la juventud, es usarla a la juventud. Y eso es lo que justamente en Movimiento Ciudadano estamos tratando de darle la vuelta, realmente hacerlos parte, que sean candidatos, encontrar a los talentosos y darles el espacio, el juego de participación y que no se les impongan por los de siempre. Es lo que Movimiento Ciudadano trata de hacer en todo el país. Y creo que también algo que nos da cierta ventaja es que, por ejemplo, en Querétaro pues no ha gobernado Movimiento Ciudadano y hay un cierto hartazgo de la población y obviamente de los jóvenes que quieren participar y que siempre han tenido pues esa posibilidad cerrada porque entienden que quizás nunca lo puedan lograr, ¿no? Y acá es en donde abrimos esas posibilidades y acá es en donde nos toca cumplirles esas posibilidades, ¿no? Yo creo que si tenemos en determinado momento la oportunidad de apoyar a los jóvenes y darles los espacios, pues es algo que ya por facto tenemos que hacer como partido, porque es parte de nuestras promesas, ¿no? Y es parte de nuestras líneas. Entonces, el que llegue, cuando lleguemos, que vamos a llegar muy pronto, tendrá que hacerse responsable de considerar y de hacer efectivo esa confianza que nos están dando, ¿no? ¿Qué garantía hay en el Movimiento Ciudadano que no suceda lo que sucede siempre, ¿no? A ver, caso concreto, Morena se vendió como la gran panacea del cambio en nuestro país, que iban a erradicar la corrupción, se iban a acabar los privilegios, las prebendas, y hoy, pues bueno, basta ver los medios de comunicación, no solamente nacionales, sino internacionales. Tenemos el caso de la Barredora, Adán Augusto, Rocha Moya, y bueno, y me puedo seguir todo el podcast con señalamientos. ¿Qué garantía hay en que no pase y vuelva a suceder lo mismo de que se vendan como ahora sí vamos a hacer las cosas diferentes y llegan al poder y vuelva a suceder lo de siempre? Mira, yo creo que, Marco, pensar que nos lo garantiza algún partido está bien difícil, porque en la política y más en la actualidad pues, siempre se filtran personajes nefastos, ¿no? Y siempre hay quien se va a vender, siempre hay quien se va a corromper, siempre hay quien va a buscar otros fines y otros propósitos. Y tristemente eso es parte de la política. Lamentablemente es algo que difícilmente hemos logrado erradicar, pero yo creo que las personas tenemos que ver y escoger a la persona, entender trayectorias. Pues es muy importante involucrarnos para conocer los perfiles, involucrarnos con esos perfiles para realmente conocerlos y a partir de eso tomar decisiones. Pero pues la realidad es que no hay garantía. Hace poco, y justo retomo una entrevista que le hicieron a Luis Donaldo Colosio, ¿no? Que justo decía eso. Decía, es muy difícil pensar que en los partidos no exista gente mala, pues estaríamos mintiendo, yo te estaría mintiendo y decir, ay, no, nosotros somos unos santos, ¿no? Pues yo hablo por mí. De otro planeta. Yo hablo por mí, ¿no? Pero que no vaya a pasar en otro estado o aquí mismo que esté alguien que quiera otros fines, otros objetivos y que esté aprovechando el vehículo, pues eso no lo sé. Y a lo mejor no lo vas a ver hasta que esté en el poder, ¿no? Pero creo que hoy en día, gracias a las redes sociales, gracias a la comunicación, te enteras de todo. Nos enteramos de todo muy rápido. Entonces ya no es ese México ni es ese Querétaro en donde nos íbamos con la finta. Hoy basta que te metas a investigar tantito, preguntes un poco y sabes quién es quién, qué ha hecho bueno, qué ha hecho malo, ¿no? Qué carpetas trae, qué saldos trae, cuáles fueron sus logros, cuáles han sido sus tranzas y de esa manera ¿Qué votamos, negocios ¿no? traen? ¿Qué negocios traen? Si realmente es una persona honorable o no. Y eso pienso que en Querétaro nos ha salvado de mucha cosa, de que después se transforme la gente. Esa también es otra historia, ¿no? Porque también hemos visto gente muy buena que después se transforma en el poder. Claro. El poder sí, que el corrompe, poder ¿no? solo magnifica lo que eres, ¿no? Qué triste. Sí. Era solo una máscara. Sí, Ya sé. y ahí es en donde también la experiencia, ¿no? O sea, conocer a gente que ha podido tener el poder, que ha podido tener posibilidades
y que ha sido honesto. Creo que es lo más Claro. importante, que nos enfoquemos mucho en encontrar gente honesta. Y con cierta Y en madurez, que ¿no? participe gente honesta. También cierta Con madurez, porque Con madurez. veo a una chaviza de pronto que digo, Dios mío, ¿quién les dio tantito poder? Ya Sí, sé. ¿No? sí, mucha prepotencia, ¿no? Que les digo, el poder en las personas equivocadas, pues se transforma en corrupción, se transforma en prepotencia, se transforma en muchas cosas negativas, ¿no? Sí, claro. Pues vamos, ya se nos Vamos. terminó el tiempo, licenciada. Le agradecemos. Estamos No, felices. espérate. ¿Qué? Yo no vi mis preguntas. Ah, Oye. perdona. Prometo contestar rápido Ahí le para que editan, no. ya saben. Ahí le editan. Ok. Pau, ¿política o cultura? Política ¿Qué y cultura. ¿Política o cultura? ¿Las dos? Ok. El mayor reto que enfrenta hoy Querétaro. La corrupción, ¿Qué decisión volverías a tomar? participar ¿Y cuál cambiarías? de mis decisiones, Sí. no cambiaría nada. ¿Ninguna? ¿Escuchar o convencer? Escuchar, ¿Debate o diálogo? diálogo. ¿Gobernar con el corazón o con la razón? Híjole, con el corazón, ¿Qué es más difícil, gestionar cultura o hacer política? hacer política. ¿Qué te quita el sueño? La frustración de a veces no avanzar como yo quisiera con lo bueno, con lo honesto, ¿no? ¿Y qué te da esperanza? Pues la fe de México y que creo en México y en la gente de Querétaro. ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu carrera? Han sido muchos, muchos, pero también yo creo que el doble en satisfacciones. O sea, sí le he pasado muy mal. El más duro no podría escogerlo porque han sido por épocas, pero han valido la pena. La obra de arte que todos deberíamos de conocer. Mexicana, por supuesto, primero antes que nada, y yo estaría entre Diego Rivera y Frida Kahlo. ¿Cómo te gustaría que la historia recordara a Paulina Aguado? Como una mujer honesta y luchadora de las causas. Pues así cerramos. Con eso. Le agradecemos enormemente. que nos haya Padrísimo. recibido Muchas aquí gracias. Muchas gracias. en el estudio. Muchas gracias. Nos vemos en otra próxima entrega. Gracias, Res.